que podía escapar a lo que querían hacer, van a hablar indudablemente de su código de comercio. Profesor Andrew Avera Maldonado tocará el tema actualidad y futuro del Código de Comercio de Colombia en su 50 aniversario. Bueno, muy buenas tardes. ¿Me oyen, José? Sí, muy bien. Andrew, tienes el tiempo para empezar tu exposición, por favor. Bueno, muy buenas tardes. Los saludos de Bogotá. Un gran saludo para todos ustedes. Mis agradecimientos a los organizadores del seminario, del Congreso, especialmente a ti, José, y por supuesto me uno al reconocimiento a los profesores Quijano y Montoya. Me ha correspondido en esta oportunidad el tema de la vigencia y el futuro de nuestro Código de Comercio, que se entronca mucho con la temática del Congreso, que es la actualidad del derecho comercial. Estamos cumpliendo 50 años del Código de Comercio colombiano y tenemos que mirar, ha sido ya objeto de algunos seminarios, lo será a lo largo del año, cuál es la vigencia de nuestro código, que es indudablemente el centro y el núcleo de nuestra reglamentación comercial, y cuáles son los retos que enfrentará la reglamentación comercial y en particular nuestro código hacia futuro. El Código de Comercio colombiano es el producto de un proceso que arranca desde comienzos del siglo XX. Teníamos dos códigos en el siglo XIX, el Código Terrestre y el Código Marítimo de Comercio, y finalmente, después de un decurso bastante largo, llegamos a la integración de una comisión a través de la Ley 16 de 1968. Esa comisión fue realmente varias comisiones, de allí las diferencias y las dificultades que tiene el código de alguna estructuración interna entre las diferentes formas en que fue redactado. Y a lo largo del siglo XX, pues por supuesto existió un número importante de reglamentaciones complementarias a los códigos tradicionales del siglo XIX. A través del decreto 470 del 71 se expide el Código de Comercio que nos rige hoy en día y que cumple hoy, en este año, sus 50 años. El código está estructurado de una manera bastante organizada y supuso en su momento una innovación sumamente relevante. En primer lugar, porque codificó en una sola reglamentación los dos códigos anteriores, y en segundo lugar, porque de alguna manera, y más allá de sus dificultades y sus defectos, indudablemente significó un avance en la reglamentación que existía. Era necesario llegar a una codificación mucho más moderna, post Segunda Guerra Mundial, e indudablemente el Código de Comercio logró ese objetivo. Está estructurado en un capítulo inicial de fuentes de derecho y en 6 libros, muy esquemáticamente presentados. El primero sobre comerciante y asuntos y papeles de comercio. El segundo sobre sociedades, que en su momento codificó y unificó toda la estructura societaria en reglas generales en 4 tipos de sociedades: la sociedad colectiva, la en comandita simple y por acciones, la responsabilidad limitada y la sociedad anónima. El libro tercero sobre bienes mercantiles, muy inspirado en el Código Italiano del 42, la tríada tradicional de empresa, empresario, establecimiento de comercio y por supuesto reglamentaciones sobre propiedad industrial, títulos, valores. El libro cuarto, un libro obligacional y libro contractual. Se incorporan numerosas reglamentaciones generales novedosas para la época: buena fe, enriquecimiento sin causa, representación, estructura de oferta, sanciones al negocio jurídico distintas a la nulidad, incluyendo, por ejemplo, la sanción al negocio plurilateral o la nulidad parcial. Y, por supuesto, un catálogo amplio de contratos, algunos tradicionales y otros novedosos. Libro quinto sobre derecho marítimo y derecho aéreo, nuevamente derecho aéreo novedad en la época, basados fundamentalmente en la Convención de Bruselas y en el Pacto de Varsovia. Y el libro sexto sobre procedimientos mercantiles, quiebras, concordatos, arbitramentos y reglamentaciones de peritos. Presentado de esa manera el Código de 1971, pues obviamente uno tiene que analizar y mirar cuál ha sido el decurso del Código a lo largo de estos 50 años y qué tenemos hoy, cómo podemos considerar a una reglamentación comercial como un conjunto y de qué manera ese Código está vigente o no está vigente en la actualidad. Lo primero a decir es que el Código supuso, como les decía, un enorme avance. Al codificar en una sola reglamentación, yo creo que digamos, a partir del año 70 podemos hablar de una disciplina propia de derecho comercial, que no es que no existiera antes, pero evidentemente con una reglamentación unificada y más moderna, pues genera la disciplina como tal. Ello nos ha permitido, como gran ventaja del Código, la creación de un cuerpo doctrinal y jurisprudencial consistente, unificado y que de alguna manera ha sido decantado. De manera que, a mi modo de ver, el gran mérito del Código es generar una continuidad y una presencia propia de la disciplina del derecho mercantil en el derecho colombiano. Obviamente, sus defectos que vamos a analizar se van a resumir en un carácter eminentemente formal, muy tradicional, Código de Comercio, para simplemente mencionar
a los que no son abogados en Colombia, pues sigue muy de cerca la teoría del acto objetivo de comercio, aun cuando mezcla de alguna manera el concepto del acto subjetivo, pero tiene también dificultades muy notorias y muy propias de un código inspirado de alguna manera en los códigos europeos. Es excesivamente formalista, es excesivamente lleno de normas imperativas, que de alguna manera le han generado algún costo y alguna competitividad al sistema legal colombiano. Las modificaciones y lo que nos permitirá llegar a decir cuál es la estructura actual del derecho comercial colombiano tiene dos variables. En primer lugar, la evolución legal que ha modificado, derogado o complementado ese Código de Comercio, que vuelvo y le repito, sigue siendo el núcleo central de la reglamentación legal colombiana, y de otra parte, las fuentes no legales que han complementado al derecho comercial colombiano. Son múltiples las reglamentaciones que han operado a lo largo del tiempo en estos últimos 50 años. Simplemente me permito mencionar las más relevantes. La primera, por supuesto, ha sido el desarrollo de las obligaciones del comerciante. En Colombia existe el sistema del registro mercantil, en el cual ciertos actos de comercio y los libros comerciales deben ser registrados en su gran mayoría. La gran novedad ha sido, por supuesto, la incorporación del registro de proponentes para efectos de contratación administrativa y contratación con el Estado. Ese registro público lo llevan en Colombia las cámaras de comercio. En segundo lugar, los artículos sobre libre competencia que contenía el Código de Comercio, los artículos 75 y 77, fueron derogados y han sido complementados para crear una disciplina, una subdisciplina propia del derecho comercial, que es el derecho antimonopólico y a la libre competencia. La Ley 256 de 1996, el Estatuto del Consumidor, entre otros muchos, han generado un cuerpo legislativo que de alguna manera ha tratado de seguir las tendencias internacionales en materia de reglamentación antimonopólica. Y debo destacar aquí el papel de una entidad gubernamental como la Superintendencia de Industria y Comercio, que tiene a su cargo el manejo y control de la propiedad industrial, pero que tiene dos facultades muy relevantes: el control de integraciones, fusiones e integraciones empresariales y la protección de los derechos del consumidor, con facultades jurisdiccionales. Alguno de mis expositores anteriores nos mencionaba la importancia, pero al mismo tiempo la dificultad de entidades administrativas ejerciendo función jurisdiccional. Pues realmente aquí ha funcionado bastante bien, con un control jurisdiccional posterior, pero ha permitido generar una doctrina bien interesante que ha complementado al Código de Comercio en esta materia. En torno al tema societario, tenemos tres grandes avances: la Ley 222 de 1995, que generó una realmente modernización del sistema societario colombiano. En segundo lugar, la creación de un quinto tipo de sociedad, la sociedad simplificada por acciones, la Ley 1258 del 2008. La ley por acciones simplificadas prácticamente ha sustituido en la práctica los cuatro tipos anteriores de sociedades que les mencionaba. La sociedad que se puede constituir por documento privado, permite un solo accionista, duración indeterminada, entre otras muchas ventajas y facilidades, con lo cual prácticamente el 95% de las sociedades que se han creado en el país en los últimos 12 años han sido de este tipo. Por último, al igual que en el caso del tema antimonopólico, tenemos una entidad administrativa que existía desde antes de la expedición del Código de las Superintendencias de Sociedades, que ejerce no solamente la inspección y vigilancia sobre sociedades comerciales y sucursales de sociedades extranjeras, sino también se encarga del manejo de los procedimientos concursales y de insolvencia, pero que a su vez ha generado un enorme cuerpo doctrinario a través de circulares, conceptos, con lo cual ha enriquecido enormemente el derecho societario. Yo creo que una de las grandes virtudes del código ha sido permitir que estas entidades hayan podido complementar sus reglamentaciones a través de reglamentaciones especiales. En materia de propiedad industrial, cambio muy importante: la reglamentación está subsumida por reglamentaciones de orden comunitario andino a través de la decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones. Debo, en quinto lugar, hacer una evidente mención a toda la evolución que ha significado el tema tecnológico en materia de viabilidad de transmisión de datos, en materia de viabilidad de documentos electrónicos, en materia de viabilidad y legalidad y plena aplicabilidad de reuniones no presenciales a todo nivel, societario o no societario, hasta el punto de la creación del título valor electrónico, del documento electrónico, de la prueba electrónica. Y algo que nos ha dejado la pandemia muy importante es la viabilidad. Por fin hemos logrado que el sistema judicial colombiano funcione y empiece a digitalizar expedientes, y hemos celebrado sin ninguna dificultad audiencias con los juzgados de una manera ágil, rápida y obviamente evitando el contacto personal, que en estos tiempos es físicamente imposible.
La ley colombiana más relevante es la ley 527 del año 99, inspirada, por supuesto, en la ley modelo UNCITRAL sobre comercio electrónico, de tal manera que hemos ido avanzando de una manera muy importante en esa materia tan relevante. En cuanto a la reglamentación que ha sido cambiada con el paso del tiempo, debo también mencionar lo relacionado con la modificación de los procedimientos concursales, que han sido totalmente derogados por diferentes estatutos posteriores, teniendo hoy en día un estatuto de insolvencia nacional y transfronteriza muy moderno, la ley 1116 del año 2006, que ha sido recientemente complementada, y vale la pena mencionarlo, a raíz de la pandemia del COVID, por dos decretos del año pasado, el 560 y el 732, creando unos procedimientos de insolvencia express rápidos, ágiles, con términos muy cortos de 3 años y con novedades tan importantes como, por ejemplo, la posibilidad de procedimientos por clases de acreedores y de esa manera rompiendo el principio de la universalidad tan propio de este tipo de procedimientos. De igual manera, hay que mencionar los cambios en materia de la ley arbitral, que han sido a su vez objeto de diferentes codificaciones que han modificado el Código de Comercio. De esa manera podemos ver que el código permanece vigente en algunos temas y en algunos libros, pero en otros ha sido complementado, derogado o subsumido por reglamentaciones legales posteriores. De igual manera debo mencionar la creación del sistema de garantías mobiliarias, muy inspirado en reglamentaciones internacionales, la ley 1673 del año 2013. Y no estaría de más terminar esto con dos temáticas de reglamentación legal muy importantes. La primera, la reglamentación financiera bursátil, lo que podemos llamar una especie de derecho económico, para entender que el derecho comercial, pues obviamente tiene otras disciplinas que complementan el Código de Comercio. Tenemos desde prácticamente comienzos del siglo XX, y fue una materia que expresamente el Código dejó aparte, la reglamentación financiera, la Ley 45 de 1923, normas posteriores, la incorporación progresiva a lo largo del siglo XX de diferentes tipos de entidades financieras autorizadas, hasta el sistema actual que rige a través de la Ley 45 del 90, con una banca especializada, en donde cada establecimiento, cada entidad financiera tiene un rol a cumplir, unas funciones, con la posibilidad de sistemas de holding financieros también regulados en una relativamente reciente ley, la 1870 del 2017, y con una estructura operativa muy clara, con una tercera entidad de control, la superintendencia hoy en día financiera, anteriormente bancaria, que además de supervisar al sector financiero, al sector bursátil, es también una entidad regulatoria a través de circulares. Y de esa manera hemos creado un estatuto, una estructura legal regulatoria que hoy en día se conoce como el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el decreto 2555 del año 2010. De allí pues que complementario al Código de Comercio, en algunos casos subsumiendo alguna reglamentación, los contratos de tipo financiero como el crédito comunitario, el depósito en entidad financiera, la reglamentación sobre títulos de valores, si bien sigue vigente, desde luego ha sido subsumida por la reglamentación financiera. Y de igual manera hay que mencionar el desarrollo de la normatividad cambiaria, tan importante especialmente en los últimos 30 años con un régimen de apertura económica. Encontramos entonces, de igual manera, un órgano regulatorio, hoy en día la Junta Directiva del Banco Central Colombiano, el Banco de la República, anteriormente la Junta Monetaria, y hemos pasado, por supuesto, como hemos tenido todos los países latinoamericanos, de una política de economía cerrada, con control de cambios, con estatutos cerrados, con la imposibilidad de una gran cantidad de operaciones en moneda extranjera, a un régimen de apertura económica, con control, por supuesto. En Colombia tuvimos al principio un sistema de bandas flotantes cambiarias, después lo cambiamos por un sistema de libertad y flotación cambiaria, pero desde luego con reglas muy claras sobre inversiones extranjeras, sobre endeudamiento externo, sobre la emisión de avales y garantías, y por supuesto con una estructura regulatoria muy amplia, en primer lugar a través de un estatuto de cambios internacionales, actualmente la resolución número 1 del año 2018, y con un estatuto de inversiones extranjeras, tanto colombianas en el exterior como extranjeras en Colombia. De esa manera, podemos entender que hay un gran cuerpo legal vigente en gran parte, pero complementado por estos cambios que les acabo de manera muy sucinta de denunciar. Tampoco puedo dejar de mencionar aquellas influencias que han de alguna manera complementado al Código de Comercio, que no son el producto de modificaciones legales. La primera, por supuesto, será materia de una ponencia, es el influjo de la lex mercatoria en su concepto moderno, ese derecho transnacional, esas recopilaciones prácticas por entidades especializadas que de alguna manera se han inspirado en el tradicional concepto de la lex mercatoria medieval,
pero que hoy en día son básicamente el ejercicio de recopilaciones por entidades especializadas creadas, por supuesto, por comerciantes de carácter eminentemente privado. Ese derecho transnacional que en Colombia tiene, por supuesto, un reconocimiento en el artículo 8º del Código de Comercio, en el cual la costumbre mercantil y los tratados públicos no ratificados por Colombia son fuente de derecho en ausencia de reglamentación positiva que las regule. Y desde luego, ese derecho mercantil recopilado por instituciones tan conocidas como, por ejemplo, el UNIDROIT, la Comisión de las Naciones Unidas para el Comercio Internacional, la UNCITRAL, por sus siglas en inglés, la Cámara de Comercio Internacional de París, pues han generado un cuasiderecho privado, un soft law que de alguna manera permea a las reglamentaciones jurídicas nacionales, ya sea porque las recopilaciones son fuente de referencia, porque son evidentemente invocadas por las partes en sus contratos a través del principio de autonomía de la voluntad, porque han sido también objeto de referencia para efectos de solución de controversias, especialmente a través de decisiones arbitrales internacionales, o porque llegan a convertirse en recopilaciones que impulsan y sirven de modelo para las reglamentaciones nacionales, o se convierten en convenciones internacionales de carácter multilateral o plurilateral. ¿Quién podría dejar de pensar, por ejemplo, en los Incoterms como una fuente evidente de derecho? ¿Quién puede dejar de pensar en las reglas de uso uniformes en materia de crédito documentario o en las reglas de la misma Cámara de Comercio Internacional de París para las garantías al primer requerimiento, las ISP 98 en materia de cartas de crédito stand-by, solamente para mencionar algunas? En materia de convenciones o de leyes modelos, pues son innumerables, por supuesto, la muy conocida Convención de Viena en materia de compraventa internacional de mercaderías del año 80, pero también pensemos en la ley UNCITRAL de arbitraje internacional, que es evidentemente la base de la ley 1563 de 2012 de Colombia en materia de arbitramiento internacional, la ley de UNCITRAL sobre el comercio electrónico, entre otras muchas instituciones. Y si queremos también de igual manera mencionar el sector bancario, las reglas de Basilea, la 1, la 2 y la 3, tan importantes para la estructuración del sistema de sostenibilidad financiera, para fundamentalmente, entre otras muchas materias, establecer los regímenes de patrimonio adecuado y de relación de patrimonio técnico frente a activos ponderados de crédito, que Colombia ha seguido siempre de una manera muy ortodoxa, lo cual le permite tener una banca bastante sólida y bastante consolidada ya hoy en día a nivel regional. En segundo lugar, y para complementar este diagnóstico de qué tenemos vigente, cuál es el concepto del derecho mercantil, tenemos que mencionar el fenómeno de los tratados de comercio internacional, de los tratados de libre comercio, de los tratados de integración económica, de los tratados de protección a las libres inversiones internacionales o de compartimiento de información o de protección y prevención de la doble tributación. Nuevamente, la evolución es muy amplia. Aquí solamente podemos mencionar el tema, reiterándoles que le he enviado a José una ponencia escrita donde ustedes podrán pues, ver esos temas tratados en mayor detalle y que por supuesto pueden consultar con José para su interés. Desde los años 60, y no entrando en historia anterior, Colombia suscribe en 1969 con nuestros países vecinos, Venezuela en su momento, Chile, Perú, Ecuador y Bolivia, siempre con régimen especial Bolivia, el Pacto Andino, hoy en día la Comunidad Andina de Naciones, que es el experimento regional, y no quiero entrar en temas anteriores como pues las Naciones Unidas o el GATT o la Organización Mundial de Comercio, etcétera, de buscar una estructura de integración económica de bienes y servicios y, por supuesto, con la creación de organismos de regulación de normas supranacionales con aplicación directa en el derecho interno. Es indudable el influjo de la reglamentación andina, aun cuando limitada hoy en día al Ecuador y a Perú, con un régimen especial para Bolivia, dado el retiro tanto de Venezuela como de Chile. De manera que temas como comunicaciones, importaciones, exportaciones, reglas de origen, solución de controversias a través, por ejemplo, del Tribunal Andino de Justicia, pues han sido parte del imaginario jurídico y de esa estructura de un régimen 60-70 con protección de importaciones, con crecimiento interno muy cepalino. Hemos pasado en los años 90 a un régimen de apertura económica seleccionada, selectiva, restrictiva, que ha permitido que Colombia tenga en este momento 17 tratados de libre comercio, incluyendo, por supuesto, la Comunidad Andina, prácticamente con todos los países de América y de Europa y algunos países del Asia y de África. Tenemos, por ejemplo, el último tratado de libre comercio con Israel, que ha sido ratificado y hecho el canje de ratificaciones en diciembre pasado, de tal manera pues que esos tratados, junto con aquellos de protección a libres inversiones y evitar la doble tributación,
pues han generado una modificación sustancial del régimen jurídico interno colombiano. Cómo circulan los productos, cómo circulan las personas, cómo son los egresos y egresos de capitales, cómo es el régimen de protección y solución de conflictos, pues naturalmente está hoy en día regido por los tratados de libre inversión. Al punto que Colombia tiene hoy por hoy, si no estoy mal en las cuentas, de 16 a 17 demandas por inversionistas extranjeros que han considerado violados sus derechos y que han presentado sus demandas arbitrales, ya sea ante el CIADI o ante otros centros arbitrales internacionales, alegando violaciones a los tratados de libre comercio. En consecuencia, para dar una visión general, encontramos un derecho comercial que es, desde luego, centrado en el Código de Comercio, pero que ha tenido una enorme ampliación a través de todas estas reglamentaciones legales o no legales y que nos permite hablar de un derecho comercial amplio, mucho más allá de lo regulado por el Código de Comercio, en lo que podríamos llamar un derecho económico, financiero, comercial amplísimo y muy regulado. Dicho lo anterior, el Código de Comercio goza de plena salud y de buena salud. 50 años y sigue vivo en gran parte. 2 o 3 de sus libros siguen prácticamente incólumes y otros han sido modificados, pero de alguna manera la estructura sigue vigente. Lo cual nos lleva a pensar en el segundo planteamiento de esta presentación muy breve. ¿Cuáles son los retos? ¿Qué se viene para la reglamentación comercial colombiana y para nuestro Código de Comercio? Como les mencionaba, el Código, desde su expedición, fue objeto de alabanzas, por supuesto. Hay que ponderar su vigencia, hay que ponderar la importancia que ha tenido para generar una disciplina y una estructura de derecho comercial y una jurisprudencia muy decantada, pero también tiene contradicciones internas muy importantes. Con lo cual, yo pienso que hay 4 grandes o 5 temas que debo plantear de una manera muy importante y simplemente dejarlos planteados. La primera es la problemática o la dinámica del monismo o el dualismo en derecho privado. Yo lo diría que el casi trialismo si pensamos en la reglamentación en materia de contratación administrativa. En segundo lugar, ¿cuáles deberían ser los ajustes estructurales que la reglamentación del código debería sufrir en la visión nacional? Para una tercera materia que sería fundamentalmente cuáles serían los ajustes que debería tener la reglamentación jurídica colombiana puntual en el Código de Comercio. Y plantear 2 problemáticas que yo creo que requieren un enorme esfuerzo por parte de la comunidad jurídica, que se refieren fundamentalmente a la evolución de la estructura tecnológica en el derecho comercial y fundamentalmente a la necesidad de generar un marco regulatorio que nos permita enfrentar el desarrollo tecnológico contractual. Estoy hablando fundamentalmente, entre otras muchas materias, de las plataformas de negocios, del impacto de las mismas dentro del campo regulatorio y, por supuesto, de la necesidad de pensar en una nueva forma contractual o su adaptación a las formas contractuales vigentes. Y finalmente, mencionar la creciente incidencia del derecho constitucional en el derecho privado, lo que podemos llamar como el constitucionalismo activista a través de la aplicación judicial del derecho constitucional de manera directa, considerando la labor y las acciones judiciales que han sido creadas dentro del sistema jurídico, no solamente colombiano, sino internacional, y que han generado una cada vez mayor presencia de decisiones judiciales que de alguna manera alteran la estructura del derecho comercial vigente. En cuanto al problema de dualismo y de monismo, yo pienso que es un problema que simplemente me limito a plantear más aparente que real. ¿Qué es mejor? ¿Tener un sistema integrado de derecho privado donde no exista sin un solo código, en un código civil y un código comercial? ¿O por el contrario, subsisten 2 códigos, uno civil y uno comercial, con sus ventajas y desventajas? Por supuesto, existen detractores y admiradores de cada sistema, quienes consideran que tener 2 códigos pues genera una duplicidad legislativa innecesaria que genera dificultades, pues tienen razón. Pero también quienes tienen sistemas de dualismo, como es el caso colombiano, o el caso francés, o el caso español, o los sistemas monistas italianos, o el sistema de common law que de alguna manera tiene, o las experiencias latinoamericanas de nuestros colegas peruanos, por ejemplo, nos llevan a pensar que no existe un sistema de monismo puro. Siempre habrán reglamentaciones comerciales especializadas, siempre habrán reglamentaciones civiles especializadas, como podemos regular de una sola manera el derecho matrimonial o el sucesoral o el derecho marítimo. De tal manera que lo que se ha logrado es una especie de sistemas de códigos unificados en materia contractual. Y por supuesto, lo importante no es tanto si hay un sistema dualista o monista, sino que no exista contradicción y no exista duplicidad legislativa que sea contradictoria. De tal manera, pues, que es una temática abierta, no existe una solución perfecta. En Colombia tenemos, por supuesto, un código civil tradicional, centenario, casi 150 años, nuestro código civil, que algún autor calificaba como una especie de queso gruyère por todas las modificaciones que se le han hecho, pero que tiene 150 años
de vigencia en Colombia en sus diferentes estructuras de vigencias estatales y posteriormente nacionales, y que como ocurre con el Código de Comercio, tiene una enorme vigencia y un decantamiento que no se puede olvidar. Hemos tenido, por ejemplo, el año pasado en Colombia, un nuevo proyecto de Código Civil preparado por una prestigiosa universidad que ha generado más problemas que ventajas, porque tiene no solamente una orientación ideológica bastante discutible, sino porque no soluciona ninguno de los problemas que pretende solucionar. Por lo tanto, yo pienso que esa dinámica, por el momento, no va a ser una dinámica importante en Colombia y mantendremos la duplicidad entre el Código Civil y el Código de Comercio. Desde el punto de vista de los ajustes que se deberían pensar, no solamente en Colombia, sino a nivel internacional, tenemos que pensar en buscar un manejo en donde ese formalismo, esa polución de normas Estimado imperativas. Andrew, tienes un minuto para cerrar porque ahí está el doctor Hernando, por favor. Por supuesto, José, con todo gusto. Simplemente quiero señalarles entonces que les acabo de plantear que existen problemáticas que debemos enfrentar hacia el futuro. En primer lugar, ¿qué ajustes debemos encontrar? Creo que debemos eliminar una cantidad de normas de carácter imperativo. Yo quería plantear el debate de si tenemos que mantener la escritura pública como una exigencia para la constitución, modificación o gravámenes de bienes inmuebles. También quería plantearles la necesidad de actualizar nuestras reglamentaciones para buscar una mayor vigencia del principio de la autonomía privada frente a la norma imperativa de derecho. Quería igualmente plantearles el hecho que tenemos que generar en Colombia un marco regulatorio adecuado para el comercio electrónico y para las plataformas electrónicas tipo Uber, tipo Rappi, tipo Airbnb, que carecen en Colombia de una reglamentación estructural y una estructura regulatoria que permita que florezcan y que estén de alguna manera compasados con los intereses existentes. Y por supuesto, plantearles la incidencia cada vez más grande de la aplicación directa de la Constitución colombiana por los jueces colombianos a través de la acción de tutela nacional, de la versión colombiana del derecho de amparo español, en casos como, por ejemplo, jueces diciendo quiénes deben o no vacunarse primero, temática que se nos viene ahorita con la pandemia, quiénes deben o no entrar al país y cuáles son las reglas migratorias frente a la pandemia. Pero sencillamente me limito a plantear los temas, a agradecer a José y a ustedes su atención y a referirme a la ponencia escrita que encontrarán ustedes como memoria del Congreso. Nuevamente les agradezco enormemente el tiempo, a José su invitación y a ustedes por su enorme paciencia. Muchas gracias. Amigo, gracias por tu exposición, buen punto y muy buena presentación respecto a la actualidad y el desarrollo que ha tenido el Código de Comercio y en este de su 50 aniversario. Gracias, estimado Andrew. Ahora, finalmente, va el profesor Hernando Montoya Alberti, profesor de la... A ver, atento, por favor. Sí, está ahí Hernando. Ahí está Hernando Montoya, ahí está. Podemos iniciar, profesor Hernando. Muy bien. Muchas gracias, doctor Oliveira. Lo felicito por este esfuerzo que usted hace para reunir a todas las personas que puedan ayudar a esta formación del derecho. Quiero yo estar presente en este evento y tocar un tema que comenzaría diciendo: no hay mal que por bien no venga. Es decir, el tema de la pandemia, el tema del COVID-19 es un mal. Sin embargo, nos ha obligado a reflexionar si en realidad la presencia personal y física en las sesiones de las juntas generales de accionistas y del directorio es esencial. Y nos ha llevado a reflexionar sobre otras cosas, como por ejemplo, ¿cuál es la naturaleza de las sesiones? La naturaleza de las sesiones es el cambio de opiniones. ¿Cuántas veces nosotros hemos redactado actas y decir deliberación y luego de una deliberación se acordó lo siguiente? Esa deliberación es la presencia física para poder cambiar opiniones.
donde no se preveía el voto delegado o no se preveía el voto direccionado. Simplemente la persona asiste a las juntas y se va formando la voluntad social a través de esas pequeñas voluntades individuales para llegar al acuerdo final. Esa es la formación, cómo se llegan los acuerdos de las sociedades. Nosotros vemos de que a raíz de las últimas medidas nos lleva a reflexionar si en realidad nuestra ley de sociedades debería cambiar por completo. Porque como vamos a ver a continuación, existen supuestos en los cuales se dice puede haber sesión no presencial, pero si es que está puesto en el estatuto, cuando de repente lo apropiado es siempre habrá sesión no presencial, salvo que el estatuto señale lo contrario. O sea, regular en contra de lo que hemos venido regulando. O sea, voltear la cara para decir, de acuerdo a la realidad, lo normal con la tecnología del día debería ser lo no presencial. Mire usted de que en Lima, por lo menos, creo que por este mal se ha solucionado el problema del tráfico. El problema de delincuencia, como hay toque queda a partir de las 8 o 9 de la noche, también ha bajado. No es bueno porque te quita la libertad personal. Pero por otro lado, ves tú que existen factores que te indican que la presencia física no es siempre necesaria y que se puede manejar a través de estas metodologías. Vamos a ver un poco cuál ha sido la razón. Pero antes de ver la razón, veamos qué es lo que dice nuestra ley respecto a las sesiones no presenciales. En la ley de sociedades del año 97 se conjuga la posibilidad de que haya sesiones no presenciales en el caso de las juntas generales de accionistas de la sociedad anónima cerrada y de la sociedad comercial de responsabilidad limitada. La llamada de atención o la interrogación es, ¿y la sociedad anónima ordinaria? No lo prevé la ley no prevé que sea no presencial. La ley solamente autoriza la no presencial para la sociedad anónima cerrada porque concibe de que son grupos pequeños y en grupos pequeños puede hacerse la no presencial. Y a petición de accionistas que representen no más del 20%, podrá decirse que no, que sí haya la presencial. O sea, oponerse a la no presencial y exigir lo presencial. Eso en las juntas generales de accionistas. Entonces vemos que sí está regulado lo no presencial para la sociedad anónima cerrada y para la sociedad comercial de responsabilidad limitada. Pero siempre y cuando lo permita la ley, lo permita el estatuto. Entonces tenemos nosotros ciertas restricciones respecto a lo no presencial. Es posible, siempre y cuando lo preveas, y eso en las juntas generales de tal modalidad cerrada. ¿Dónde tenemos otras sesiones no presenciales? Tenemos otras sesiones no presenciales en el directorio. Siempre y cuando tu estatuto lo prevea, que puede ser no presencial, la ley te dice, el directorio, tanto de la sociedad anónima ordinaria como la sociedad anónima cerrada, en las que hay directorio, te dicen, pueden ser que hayan sesiones no presenciales. Pero tiene que preverlo el estatuto. El tercer punto, que es interesantísimo, es que en el caso del directorio, es posible que no haya sesión, pero que se haya acuerdo de directorio. Entonces uno se pregunta, ¿cómo va a ser eso posible? Bueno, el artículo 169 te habla de las resoluciones del directorio por unanimidad. La unanimidad no puede ser la regla en materia societaria, porque nos regimos por el principio de las mayorías, no por el principio de la unanimidad. Sin embargo, en este caso, en el directorio, es posible que no haya sesión, pero que la voluntad se presente en una resolución donde haya unanimidad. Y eso es posible. Y estamos hablando entonces de esos cambios o esas situaciones que te daba la ley. Hasta ahí, esto es lo que está regulado. Entonces, venimos nosotros y decimos, bueno, hemos vivido felices y contentos con esta forma y esta regulación y nos viene una pandemia. Y la pandemia, dice, señores, el contexto actual es otro. Entonces vamos a actuar sobre un contexto diferente. Y la pregunta va a ser, ¿vamos a actuar sobre un contexto diferente
con leyes de excepción diferentes temporales, pero que nos hace reflexionar que esa temporalidad debería ser permanente en un futuro. Modificar las normas. El contexto actual te lo dice, la perspectiva del presidente de la economía te obligan a cambiar la forma de tomar decisiones. El desplazamiento, el aislamiento social, las restricciones conllevan como un producto de creación de estado de emergencia nacional, y en ese contexto las sociedades se han visto afectadas y se vienen siendo impedidas de llevar adelante sus respectivas reuniones. Entonces, por eso es que, no obstante que el estatuto señale que de repente que no es posible tener reuniones presenciales, la norma, vía un decreto de urgencia, dice sí es posible que tengas reuniones presenciales. Hay un tema que puede llamar a reacción y a colación, que es la naturaleza constitucional. Si esos decretos de urgencia responden en realidad a una necesidad, de acuerdo a los rangos de la economía, contemplada en el artículo 118 de la Constitución, que nos permite emitir normas al amparo de decretos de urgencia, con carácter de ley, pero para situaciones económicas y financieras. Entonces ahí venía la pregunta, oiga, pero en este caso las situaciones económicas y financieras afectan a todas las sociedades, afecta el tener que elegir a un gerente general. Eso es una materia económica y financiera, y por eso es que puedo cambiar la norma para decir puede haber no presencial para elegir un gerente general. En realidad es una cuestión cuestionable. Lo que pasa es que en términos generales la norma considera que las sociedades deben aprobar sus balances, las sociedades deben realizar actos, y para ello hay que facilitar los actos que realicen las juntas de accionistas de sociedades, y en ese contexto es que damos una norma, como viene a ser el decreto de urgencia, el 056, con el cual nace esta regulación, que regula a las sociedades que se encuentran bajo la competencia de la Superintendencia del Mercado de Valores. Entonces, la primera norma que nace es, señores, existen sociedades que emiten acciones que se cotizan o que tienen interés en el público. Existen acciones, existen sociedades que emiten bonos, y los bonos tienen, y la asamblea de bonistas tiene que reunirse para tomar decisiones, pero no se puede reunir porque no pueden estar presentes, porque a todos nos han confinado. Y entonces, bajo esa óptica, la superintendencia toca la campana y dice, no, esto tiene que cambiar, y sale el decreto, la resolución de la superintendencia regulando esta situación. En primer lugar, viene esta regulación, que dicho sea de paso, es una regulación bastante minuciosa, la cual hay que seguir al pie de la letra, porque te habla de la necesidad de que los términos de la convocatoria tienen que estar muy claramente establecidos, que son sesiones no presenciales, etcétera. O sea, dar una transparencia desde la publicación y la convocatoria. El segundo tema es el decreto de urgencia 075 del 2020, donde esta misma situación se traslada a las cooperativas. ¿Por qué? Porque la superintendencia reguló, dijo, estas normas son para las sociedades que están supervisadas por mi superintendencia. Y dentro de estas nos llamaba la atención que decía las sociedades anónimas cerradas también, pero esas sociedades anónimas cerradas que hayan emitido bonos o que tengan asamblea de bonistas para permitir que esos también puedan reunirse, y que los órganos de esta sociedad anónima cerrada también puedan reunirse porque tienen que convocar a la asamblea de accionistas. Entonces, se ha pensado y se pensó que la superintendencia lanza una campana y dice, esto es posible, esto debe hacerse, pero así, con mecanismo de seguridad. El segundo tema es las cooperativas. Entonces sale el decreto de urgencia 075, 2020, y dice, bueno, las cooperativas también. Las cooperativas también pueden realizar sesiones no presenciales para poder tomar decisiones de la misma cooperativa. Y en tercer término, sale el decreto de urgencia número 100 del 2020, donde ya se amplía a las sociedades, a las asociaciones, a las fundaciones, a los comités u otras personas jurídicas reguladas por leyes especiales, donde se dice, bueno, ustedes que no están bajo el ámbito de la supervisión de la superintendencia, ustedes que no son cooperativas,
ustedes, sociedades anónimas cerradas, etcétera, que no están bajo el ámbito de la ley de la regulación de la supervivencia de bancos y seguros, a ustedes también pueden realizar sesiones no presenciales. La diferencia entre esta norma que regula a estas sociedades ordinarias, anónimas cerradas, etcétera, respecto a las supervisadas, es que la regulación de la superintendencia es exquisita en el sentido de dar cuáles son las pautas que debe seguirse. No así en el caso de este decreto de urgencia del 100, donde simplemente te dicen, oiga, puedes hacerlo, puedes celebrarlo y haz sesiones no presenciales o virtuales, pero no te regula la forma o la necesidad. Sabemos que la necesidad es que tiene que haber un medio en el cual pueda participar, se pueda dejar de constancia, como estamos viendo lo que es ahora, y pueda uno levantar la mano, pueda uno dejar constancia de la asistencia y una serie de cosas. Esto nos lleva entonces a decir si en realidad podemos nosotros adoptar este régimen temporal y llevarlo a un régimen permanente. La norma también ha tenido que ser exquisita a decir, bueno, también podrán celebrar sesiones no presenciales los directorios, aun cuando su estatuto no lo indique, para convocar a estas juntas no presenciales. O sea, la extensión se da también a los directorios para que los directorios puedan celebrar una sesión del directorio para que convoque. ¿Por qué? Porque el directorio es el que convoca a Junta General. No es el presidente del directorio. Es el directorio, cuerpo colegiado que tiene que reunirse, tiene que estar convocado el cuerpo colegiado directorio y el cuerpo colegiado directorio debate y llega al acuerdo de convocar a Junta General. Entonces, esa instancia o esa situación de ese directorio también puede ser en forma no presencial. Bueno, existe situaciones en la norma actual que en efecto te señala que deben haber, pues, la relación de actas, o sea, la redacción del acta. El artículo 135 te dice si el acta es aprobada en la misma junta debe contener la constancia de dicha aprobación y ser firmada. El acta, ser firmada. Y por otro lado te dice, bueno, ¿y quién la firma? Bueno, todos, lo que quieran, pero si tenemos una junta general de 30 personas y estamos redactando el acta, puede ser que los 30 se queden hasta el final, pero no decidan firmar. ¿Quiénes firman? Se designa al presidente, al secretario y a uno de los directores, a uno de los accionistas. Y los tres se encargan de redactar, firmar y aprobar el acta. Y los demás pueden firmarla también, pero no es necesario que la firmen. 3 firmas. Y con 3 firmas tengo validez del acta. Si por decir le llega a las 12 de la noche, seguimos discutiendo, llega a las 1 de la mañana, seguimos discutiendo, termina la sesión, ya nadie quiere quedarse a esperar cómo quedó el acta para leerla. Se encarga al presidente, al secretario y a 2 accionistas para que la redacten y la tengan lista dentro de 5 días. Y esas 2 personas, la firma de la redacta, la firman con la firma de los 4, se tiene por válida el acta y produce efectos legales. Esa es la situación de las firmas. ¿Qué te dice las normas temporales? Las normas temporales, por lo menos, en lo que se refiere a las reguladas y supervisadas por la Superintendencia de Bancos y Seguros, aquellas sociedades que están bajo esta regulación, te dice, el acta la firma solo el gerente general. Solo el gerente general. Entonces, ahí viene un poco la inquietud. Bueno, eso es para aquellas que están reguladas bajo la supervisión. ¿Y qué pasa con esta nueva norma que amplió que dijo, ahora todas las demás también debemos firmar el acta? Bueno, en esa segunda no se dijo que la firma la tiene solo el gerente general. Entonces tendríamos que estar buscando las 3 firmas. Lo cual viene a ser un poco insólito, ¿verdad? O sea, son 3 firmas que en realidad debería ser una sola del gerente. Pero también existe otro elemento importante. Y eso va con la tecnología, la firma digital. La firma digital en realidad no es la firma escaneada, que la pego. Eso no es firma digital. La firma digital es la que tienes por encriptadas o vas a la RENIC y sacas tu firma digitalizada, encriptada, y esa es la que te dan y la que se da la conformidad para el acta. Entonces ya no se trata de pensar la firma es el rasgo. La firma es la clave.
Y eso es lo que tú podrías tener en ese tipo de actas, donde se confirma la aprobación y la verificación de la firma electrónica dentro del acta. Entonces vemos nosotros que también existen cuestiones que dentro de esa temporalidad deberían ser superadas. Hoy día creo que tienen que firmar los 3 o los 4 accionistas. No creo que aquellas empresas que no están supervisadas por la superintendencia puedan tomarse la similitud o la analogía, decir, sí, voy a regirme por la ley que regula a las que están supervisadas por la SMB. No, señor, si usted no está supervisada, usted no tiene esa norma de excepción. Su norma es la norma de la Ley General de Sociedades que le obtenga tantas firmas en esos casos. Les comento esto, ¿por qué? Porque yo sí soy partidario de que debe cambiarse el sistema para que estas normas que son temporales puedan mejorarse para entrar en un sistema de permanencia. Pero al entrar en un sistema de permanencia necesitamos dar medidas de seguridad también, ¿no? Entonces, es un poco la inquietud en cuanto a este tipo de nuevas formas para poder dar por aprobada el acta. Tenemos el otro caso, ¿no? El otro caso es el caso de las juntas universales. Las juntas universales no se requiere convocatoria, se entiende que todos vamos a las juntas, si todos asistimos y todos convenimos en que haya junta y convenimos en tomar los acuerdos, ok, la ley dice, tienen que firmar todos el acta. Pero por ahí sale una norma de una ley que te dice, bueno, no, si firman la lista de asistencia, ya no es necesario que todos firmen el acta, basta que hayan firmado la lista de asistencia. Y si es que se fueron, tú acreditas que esa persona estuvo al momento en que estaba en la lista de asistencia y por tanto con los firmantes es suficiente. Pero otra vez tienes el problema de la regulación de cuántas firmas sean necesarias y la respuesta es, por lo menos en la Junta Universal, siempre será o el presidente, el gerente general o el secretario, perdón, o un director o un accionista, si es que se aprueba en la misma junta. Y si es que se aprueba con cargo de redacción, son 4 personas. Entonces vemos nosotros que también allí habría que pensar en ver regulaciones especiales. Les hablaba, les decía, para la firma del acta del directorio, también se requiere, pues, ver qué es lo que sucede si hubiera habido sesión. El artículo 169 me señala, si es 170 de la ley me señala, si haya habido sesión, tendrán que firmar todos y estar. Pero me dice, si no hay sesión. ¿Cómo que no hay sesión? ¿No? La ley dice, de no haber habido sesión, debe dejarse consignado la forma y circunstancia en que se adoptaron los acuerdos. Y en todo caso, los asuntos tratados, las resoluciones adoptadas y el número de votos emitidos, así como las constancias que quieren dejar los directores, de no haber habido sesión. Entonces puede ser que aquí lo interpretemos de que no hay sesión o que no hay sesión virtual. Porque al margen de eso, o sea, entendemos que no hay sesión virtual, al margen de eso dice que puedes tú tomar resoluciones por acta, con lo cual parte de la premisa que no hay biosesión. El 169, en el penúltimo párrafo, dice el directorio puede tomar resoluciones por unanimidad. En ese supuesto, basta la resolución sin necesidad de que haya biosesión. Esa es un poco la situación que existe en la ley, que requiere que se precise y requiere que en un momento dado se complemente con las redacciones pertinentes para asimilarlas con las nuevas tecnologías. El 246 de la Ley de Sociedades actual habla de la sociedad anónima cerrada y habla de las juntas no presenciales. O sea, ya la ley te habla de juntas no presenciales. Y te dice, la voluntad se puede establecer por cualquier medio escrito, electrónico o de otra naturaleza que permita la comunicación y garantice la autenticidad. Miren ustedes, ya en el año 97 estábamos nosotros en esta onda que podría prever qué era lo que iba a suceder después. Y sin embargo dice, será obligatoria la sesión de la Junta cuando solicite su realización accionistas que representen el 20% de las acciones suscritas con derecho a voto. Es decir, parto del supuesto de que hay sesiones no presenciales, que pueden haber sesiones no presenciales,
pero si es que el 20% me dice que sea presencial, debe ser presencial. Yo invertiría la norma. Yo diría, las sesiones son no presenciales. No presenciales. Salvo que el 20% pida que sean presenciales. O sea, la norma debería ser siempre la virtualidad, sesiones virtuales. Quizá para terminar, porque es una cuestión que hay que llamar a reflexión, que hay aspectos que deben tener cierta relevancia. Por ejemplo, el ingreso a la sesión. El ingreso a la sesión en una sesión presencial se hará por la presencia de la persona. Pero si es con apoderado, tendrá que poner el poder 24 horas. Hasta ahí, la cosa puede ser igual para no presenciales. En el caso de la tecnología, hoy en día sabemos que el habilitador o el hospedador nos da permiso para ingresar. Lo cual quiere decir que en esa sesión de Zoom nos han dado permiso para estar presentes. Y el segundo punto es que en esta sesión se está grabando la sesión. O sea, una forma de garantizar, porque tienes que garantizar la existencia del acta. ¿Será cuestión y necesario que haya una grabación y que esa grabación se mande al registro público? No. ¿Por qué? Porque para eso está el acta, y con el acta de firme. Pero la grabación es un medio y un respaldo. Entonces se vendrá la inquietud de ver si es que deberíamos pensar de que el elemento de seguridad me da hasta la obligatoriedad de la grabación hasta por lo menos un año. Mantener la grabación. Otro de los temas es la privacidad. ¿Cómo garantizo la privacidad? ¿Quiénes asisten a las juntas generales? El accionista, el gerente general, que asiste con voz pero sin voto, el director, que no es accionista, asiste con voz pero sin voto, y los funcionarios que coadyuven al desarrollo de la sociedad y son llamados por el directorio o por la junta general. Y entonces uno se pregunta, ¿pero puede ir un tercero a escuchar, a ver qué pasa? No. Esa es una reunión privada de accionistas. Entonces no puede haber gente que pueda estar mirándote. Entonces lo que tienes que ver es cómo garantizas la privacidad. Porque en el caso que estamos viendo hoy en día, de repente la privacidad se va a ver violada si es que yo tengo una persona conmigo al costado o detrás y está viendo todo lo que dice la Junta General. Entonces, el término privacidad tiene que ser regulado en todo caso, es decir, hasta dónde alcanza. O simple decir, uno tiene que declarar quién está con uno y que pueda decirse eso es válido. Y aún más, acuérdense ustedes que es el directorio quien autoriza, o la junta quien autoriza, la presencia de estas personas. El otro tema es el lugar de celebración de una junta virtual. Redacte usted el acta y diga dónde están reunidos. Ya la última norma señala es la presunción ese que en el domicilio de la sociedad o en el domicilio indicado. Porque en buena medida estamos reunidos en la nube. ¿Correcto? Entonces lo que tiene que decir es que no es en la nube porque parte de las comunicaciones de un sistema en el cual es la sociedad en su domicilio. Sí, pero es que no estamos en el domicilio, es el domicilio del gerente general y no es el domicilio de la sociedad. Entonces, ese término también tiene que ser barajado, tiene que ser, diga, hay una presunción de que es en el domicilio de la sociedad. ¿Dónde están los documentos que se deben poner a disposición de los accionistas 10 días antes de la Junta General o 3 días antes? Si estamos hablando de una inmovilización social y es necesario que se pasen esos documentos, tiene que garantizarse el reenvío a través de los sistemas telemáticos, el reenvío de la documentación que van a ser referentes a los puntos a tratarse en las juntas generales. En realidad, lo que yo quería transmitir en todo caso es un poco la preocupación de que estas normas de aislamiento social en realidad nos llevan a una necesidad de adecuarnos a una mayor tecnología. Y en función de eso, modificar las normas actuales para permitir una garantía y seguridad en las sesiones no presenciales a las cuales se tengan que llevar a cabo por las juntas de accionistas y por el directorio. Muchas gracias
a todos ustedes. Gracias a usted, profesor Hernando. Y son temas, como dice, la pandemia ha permitido una crisis, pero ha permitido también desarrollarse otras alternativas en el ámbito del derecho comercial. Y el derecho comercial es lo que había indicado en un trabajo sobre el derecho comercial comparado, el profesor Diego Corapi, dice, el derecho comercial, ¿cómo lo vemos ahora? Una disciplina que regula a través de normas de acciones o conductas, contratos, que regula también actividades vinculadas a un estatus, el empresario, y también de una organización, las sociedades. Pero esa es la visión que se tiene. Pero el derecho mercantil siempre va llevando a nuevos derroteros, nuevos objetivos, nuevas metas. Y de pronto encuentra a las personas indicadas que dan respuestas inmediatas ante esas nuevas necesidades. Porque así fue y será siempre el derecho comercial, ¿no? Será siempre así. Un derecho de prácticos para operar de manera práctica aun cuando los problemas sean complejos. Una linda jornada, profesor Hernando. Empezamos con un tremendo tema también, hablando de sociedades y mercado, y terminamos hablando el día de hoy con sociedades. Un día muy interesante, muy productivo, y ahí veo a Ulises atento siempre a el desarrollo de todo eso. Ya que no estuvo en la mañana al momento de la inauguración, doctor Ulises, le doy pase a usted para algunas consideraciones. Enciéndale el micro, por favor. Vale. Ya puede intervenir, profesor Ulises. No, pero no sé, no. Ya se fue, ahora sí, ya está. En primer lugar quisiera agradecer al doctor Leiva acerca de haberme distinguido en este seminario, en este congreso. En realidad, el doctor Leiva está realizando una gran labor en el sentido que continuamente realiza esta... Mejor si no, ahorita lo volamos y... Pero sí, decía entonces de que, ¿me escucha mejor? Decía de que en realidad quería agradecer la distinción de que he sido materia por parte de los organizadores, de que sea un evento en el cual estoy participando, se está dando en mi honor. Y además resaltar esta clase de eventos que se realizan con frecuencia, donde tenemos un intercambio de conocimientos, sobre todo de la parte europea y hoy día también hasta la parte de América Latina. Todo esto contribuye pues a una mejor formación, contribuye también a estar al día de lo que está ocurriendo. Uno no puede estar al día todo el día, sino va, digamos, aprendiendo día a día, va viendo qué va surgiendo en el día. Quisiera también agradecer a los expositores, y como ya se ha mencionado, la importancia de las nuevas tecnologías y la importancia de las circunstancias en que estamos viviendo con este COVID-19, que ha traído pues ciertas modificaciones no solamente en nuestra vida, sino también en nuestras leyes, en nuestras disposiciones. Es todo lo que podía mencionar y nuevamente felicitar a los expositores y expresar mi agradecimiento. Gracias. Muy bien, muy agradecido la participación y ver que tiene satisfacción, muestra esa satisfacción de la participación de la cantidad de profesores ahora. El día de hoy hemos tenido 16 profesores, 10 en la mañana y 6 en la tarde. Y en la mañana, diría casi todo el equipo de la Universidad de Valladolid. Quedan solamente 2 para mañana, pero ese es el cariño que le tienen
sus discípulos, los profesores, algunos que son catedráticos que han sido alumnos precisamente de Jesús Quijano. Y como lo que pasa cuando participan, en el caso de los profesores peruanos, participan muchos que han sido alumnos también suyos. Eso es lo bonito. Eso es el agradecimiento, el reconocimiento que se le hace con los amigos a los que ayudaron a formar a otros amigos y que nos han ayudado a formarnos a nosotros mismos. Eso es lo que pensamos. Así que, profesor Ulises, me alegra que se sienta satisfecho con lo que se le ha brindado ahora, que se sienta contento con el reconocimiento de los amigos, la participación de los profesores extranjeros, los profesores nacionales, haciendo ese solo puño, como dicen, ¿no? Ese solo puño de lo que es el derecho mercantil, el derecho comercial, mirado desde las distintas ópticas del civil law como del common law. Así que lo dejamos ahí, profesor. Nos vemos el día de mañana, desde temprano, porque tenemos igualmente 15 exposiciones de profesores, 2 exposiciones de estudiantes de posgrado y de pregrado. Muy buenas tardes. A ver. Quisiera también agradecer a los profesores de Perú, a los profesores de San Marcos, que tenemos una gran amistad, no de hoy día, sino de que viene desde hace muchos años, el caso de Alberto, el caso de etcétera, y que han participado hoy día, pues, en este evento, ¿no? Muchas gracias. Buenas tardes y quedamos acá. El día de mañana continuamos con la tercera sesión de este certamen internacional en honor de los profesores Jesús Quijano y Ulises Montoya. Buenas tardes y acá lo dejamos.